Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A cualquiera que sea la hora que nos escucha, sean ustedes bienvenidos a su programa Entre Amigos, aquí en el espacio de Exprésate Libre. Hoy tenemos una charla muy interesante con el abogado Pablo Franco Hernández, quien es representante legal de la Liga Sindical Obrera Mexicana, con quien vamos a platicar sobre los contratos colectivos de trabajo y cómo se negocian hoy por hoy. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, Luis. Qué gusto estar aquí con ustedes. Tardes, noches, días, lo que sea. Sí, afortunadamente quedamos abiertos para que nos vean a la hora que sea y si es posible, platíquenos primero, abogado, para que la gente entienda la diferencia en negociar de manera individual, de manera colectiva. La Ley Federal del Trabajo y la normativa internacional del trabajo en general promueve que las personas trabajadoras ejerzan sus derechos de manera colectiva, porque evidentemente en una relación asimétrica donde el patrón subordina al trabajador, es muy difícil que pueda darse una negociación de condiciones de trabajo de manera individual. En realidad lo que hay es una adhesión, un sometimiento por necesidad. Entonces, la legislación reconoce a la negociación colectiva como un derecho humano laboral. En nuestro país, la legislación, especialmente la Ley Federal del Trabajo, le da mayor valor a los derechos negociados colectivamente. De hecho, el contrato colectivo de trabajo puede tener el efecto de derogar los contratos individuales. Y aún más, cuando hay un contrato por rama industrial, lo que en México conocemos como contrato ley, que es de un nivel superior al contrato colectivo de trabajo, también tiene el efecto de derogar los contratos colectivos de trabajo, porque lo que se busca, por tratarse de un derecho fundamental, es que se ejerza de la manera más amplia y con un poder negociador para ambas partes. Es, digamos, la herramienta principal que utilizan los sindicatos para negociar con las empresas. Debiera ser el mejor instrumento para que las personas trabajadoras obtengan derechos, mejoren derechos y defiendan sus derechos. Lamentablemente en nuestro país venimos de un oscuro periodo de casi 50 años donde los sindicatos negociaron con las empresas sin tomar en cuenta a las personas trabajadoras y terminaron defendiendo los derechos del empleador y no del empleado. Pero es el instrumento de los trabajadores que en nuestro país y en el mundo se ejerce a través de los sindicatos. Muy bien. Ya entrando un poquito más en materia, platícanos, está ahorita usted al frente de una negociación interesante. ¿Con quién es y de qué se trata? Me imagino yo que es de la Liga Sindical, ¿verdad? Sí, 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 fundamentalmente colaboramos con la Liga Sindical Obrera Mexicana, aunque participamos con otros sindicatos independientes. Pero en el caso de la Liga Sindical Obrera Mexicana, es un caso sui generis en nuestro país, porque es una organización que surge formada por trabajadores y trabajadoras y es dirigido por trabajadores y trabajadoras. Por supuesto, respaldado por un equipo asesor que integramos servidor y el profesor Francisco Retama de la Facultad de Economía de la UNAM, que hemos venido orientando a que estos jóvenes vayan asumiendo la representación y la defensa de sus derechos. Y es un proceso que nosotros lo consideramos exitoso porque se ha logrado incorporar una serie de empresas, particularmente de la industria automotriz y autopartes, y una empresa de la industria maquiladora, porque ha permitido que los trabajadores conozcan cómo se negocia, que ellos formen parte de la negociación y que obtengan beneficios que antes no obtenían. Como es natural, un proceso joven y exitoso, pues es un proceso que viene siendo atacado desde las empresas, pero también desde los sindicatos tradicionales. Y hoy día que estamos en la negociación de la empresa Delta Staff Manufacturing en Nazareno, Durango, donde existía un contrato colectivo de trabajo
era con los mínimos de ley, lo que llamamos un contrato de protección patronal, donde la empresa determinaba unilateralmente las condiciones de trabajo y el sindicato únicamente firmaba y funcionaba como una especie de capataz dentro de la empresa. Hoy día se tiene un contrato con mejoras. En enero tuvimos una negociación salarial que ayudó a evitar que los salarios fueran rebasados por los incrementos al salario mínimo y aún tuvieran un incremento que fue mucho superior al promedio de lo que se obtuvieron en otras empresas, un promedio del 13% de incremento salarial, pero quedó pendiente la revisión de las prestaciones, es decir, ver si se mejoran las prestaciones, que esa es la idea, porque cuando se firmó el contrato por primera vez, obviamente el contrato anterior quedó desechado porque las personas trabajadoras no lo legitimaron, es decir, no le dieron su apoyo para que continuara y dio paso a un nuevo proceso, donde el sindicato anterior, que pertenece a la CTM, pues intentó volver a representar a los trabajadores y trabajadoras, fue derrotado en las urnas, pero obviamente que no abandonan su idea de seguir en su negocio, de representar a los trabajadores, según ellos, aunque esa representación es en beneficio, lamentablemente, de las empresas. Y hoy día estamos en un proceso donde hemos tenido que sufrir una agresión por parte de estas organizaciones, difamaciones a través de redes sociales, han fabricado perfiles donde se paga publicidad en redes sociales. Hemos descubierto que son perfiles creados en el extranjero, en Australia, en Egipto, por allá, pero casualmente se dedican a difundir infamias contra de la organización. Nada que sea real, pero que evidentemente busca debilitar a este proceso, porque ha sido un proceso renovador junto con otros que hay, como el Cintia, como las compañeras de Maquiladoras del Norte, y creo que han sido procesos que han demostrado que se pueden hacer las cosas diferentes y por eso no terminan de aceptarlo. Y bueno, lamentablemente decía, en esta empresa Delta Staff han logrado penetrar al grupo propio de los trabajadores, desconocemos con qué fórmulas, ofreciendo qué, pero lamentablemente un grupo de personas se han prestado para esta campaña, pero lo más grave, abandonando el contrato colectivo de trabajo. Y entonces lo que estamos haciendo desde el Comité Ejecutivo Nacional de la Liga y desde la asesoría es recuperar el convenio, haciendo valer ahora lo que viene, que es la revisión contractual, como lo tuvimos que hacer en enero, porque resulta que nuestras compañeras de la representación local, de la sección local, no querían revisar los salarios, es decir, querían que quedaran así. Ahora entendemos que quizá, ahora que aparecen más cercanas a la CTM y a esos grupos, entendemos que quizá de aquel entonces ya venía con una estrategia para debilitar el proyecto. Y evidentemente que este hecho lamentable, la empresa lo está aprovechando. Está aprovechando y hoy tenemos un grupo de cerca de 50 personas despedidas en esa empresa. Con una artimaña tuvo que ver con que estas compañeras de ese grupo minoritario argumentaron que la Dirección Nacional de la Liga Sindical Obrera Mexicana les estaba robando sus cuotas sindicales, cosa que no es cierto, que tenemos las cuotas, la empresa las tenía porque ellas le pidieron que las retuvieran, también le pidieron que se las depositara en una cuenta personal, cosa a la cual nos opusimos porque es ilegal. No puede una persona manejar las cuentas de una institución legal como es un sindicato. Esta confrontación y estas compañeritas, digamos que la generan y la aprovechan para fingir o realizar, no sabemos bien, una protesta dentro de la empresa, que la empresa aprovecha para despedir las compañías. Y en eso estamos. Estamos defendiendo el contrato, estamos defendiendo la existencia orgánica de la organización sindical y estamos defendiendo a las compañeras despedidas. Como es mejor hacerlo de manera colectiva, hemos emplazado a huelga a la empresa para el día 1 de agosto.
las 8 de la mañana. A efecto de que primero definamos la instalación de estas personas, que ellas mismas nos lo han dicho, que fueron engañadas para participar en esa supuesta protesta, porque primero les dijeron que era una asamblea de las que están autorizadas por el contrato colectivo de trabajo para discutir temas de representación sindical, pero ya en la reunión les dijeron que no, que se trataba de una protesta y que había que dejar de trabajar sin fundamento legal, y esto llevó a que las despidieran. Entonces ahora estamos planteando, primero se resuelve esto y pasemos también a revisar el contrato, a mejorar algunas prestaciones. Entendemos que no es común que se negocie por separado el salario y las prestaciones, salvo cuando solo corresponde el salario. Pero aquí nosotros se lo planteamos a la empresa. Como es un nuevo contrato que se firma a mediados de año, en agosto, hace 2 años, les decíamos, hay que empezar sus revisiones en enero para que no haya un desfase de salario y prestaciones. Eso, quienes somos conocedores del tema, yo tengo 40 años, líder sindical, como funcionario, como abogado, siempre en el tema sindical, es entendible y razonable. Lamentablemente la empresa, en mi opinión, por una mala asesoría, no lo entendió así. Y eso nos llevó a tener 2 fechas de revisión. Pero vaya a ser el karma, ahora nos da un instrumento legal para corregir las deficiencias que tenemos ahí como organización y para tratar de detener los abusos de la empresa por medio de la huelga, que es un derecho fundamental de las personas trabajadoras también. Claro. Oiga, abogado, ¿y la gente está consciente de los cambios que se han presentado en las revisiones y en las aprobaciones de los contratos colectivos? Creo que no, salvo aquellos lugares donde hay organizaciones, tanto sindicales como no gubernamentales, llevando a cabo actividades de difusión, es muy difícil que las personas superen una construcción cultural que se dio en los 40 años de lo que llamamos el neoliberalismo, donde el trabajo perdió valor, donde se nos decía, da gracias a Dios que tienes trabajo y no reclames derechos, donde había que hacerle un monumento al creador de empleo y al trabajador pedirle que se sacrificara y que sacrificara sus derechos. Lamentablemente eso ha calado muy hondo en la conciencia de las personas, pero donde hay organizaciones donde se ha trabajado, creo yo que sí ha surgido ya ese fenómeno raro de la conciencia de clase entre algunos compañeros. Pero yo he visto a lo largo de los años, hablan ustedes del periodo neoliberal y desde que venía Fidel Velázquez, etcétera, todos estos cambios que se han dado, se ha visto mucho recorte en los contratos colectivos de trabajo, sobre todo en las grandes empresas. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Les están achicando, les están acotando las posibilidades de negociación? Bueno, justamente en esto que llamamos el periodo neoliberal, que yo no digo que haya acabado, por cierto, pero que desde la visión gubernamental se dice así. Pero evidentemente que en el periodo previo a la reforma laboral del 1 de mayo del 19, sí vivimos todo un recorte de derechos, sin necesidad incluso de reformar las leyes, por la propia jurisprudencia, que trataban de darle mayor valor a la inversión sobre el trabajo. Y eso hacía que los contratos se recortaran, los contratos ley, que fueron un orgullo de nuestro país porque ayudaban a distribuir justamente la riqueza producida por industrias prioritarias, pues fueron acotados y recortados con la complicidad de los sindicatos tradicionales. Y hoy, justamente, de lo que se trata y lo que hemos estado tratando nosotros, primero, de detener esa caída. Que hay que decir que, por lo menos durante el gobierno de López Obrador, hubo una política laboral, uno de recuperación salarial, que ayudó a detener la caída implicada de los salarios, y 2, una reforma legal que da instrumentos a las personas trabajadoras para recuperar esos derechos, para mejorar esos derechos, para defender esos derechos. Pero obviamente que la del otro lado no están mancos.
Del otro lado está el empresario, que está acostumbrado a tener un margen de utilidad, que en México el margen de utilidad de las empresas es superior al que tienen en otros países. Está una burocracia sindical que hizo del contrato colectivo de trabajo un negocio y contra ellos estamos compitiendo. Y lamentablemente en este gobierno vemos que a diferencia del anterior, pues hay una cercanía con estas políticas, con estas prácticas y con estas organizaciones. Está la presión también del TEMEC, que pareciera ser ahora un aliado de los trabajadores. Los que antes, en la época neoliberal, luchábamos contra el libre comercio, ahora defendemos el capítulo laboral del TEMEC porque pensamos que es un instrumento que ayuda, que no que los gringos hayan vuelto buenos, pero que también es algo que les perjudica a ellos. Esa pobreza laboral que tenemos en México también perjudica a Estados Unidos, porque las empresas buscan deslocalizarse hacia México, pero también porque nuestra población, al no tener aquí alternativas salariales, o busca irse al otro lado, o busca ingresos por medio de trabajar con la delincuencia organizada. Entonces, del lado de Estados Unidos hay esa presión, del lado del gobierno mexicano vemos resistencia en este último año, en este último par de años, que esperamos que vaya, digamos, tomando otro camino, regresando al camino que tuvo al principio del gobierno. Pero abogado, ¿sí se está aplicando esta parte de que para ser efectivos las negociaciones voten todos los trabajadores? Sí se está aplicando, sí se está aplicando y donde se hace de manera real, las personas trabajadoras tienen actitudes proactivas, rechazando las negociaciones, obligando a que los sindicatos vuelvan a negociar. Hoy día, lamentablemente, hay quienes presumen de que ya lograron corromper a la autoridad y que están haciendo votaciones falsas. Yo espero que eso no sea cierto, y si es cierto, que se den cuenta, se tomen medidas. En el caso de las organizaciones con las que nosotros trabajamos, buscamos hacerlo efectivo, a pesar de que a veces esta apertura, esta práctica democrática, pueda propiciar incluso que se nos penetre por parte de organizaciones enemigas del cambio. ¿Y qué perspectiva le ve a esta negociación, abogado? ¿Se Pues yo, logrará que vencer a estos sindicatos tradicionales y vencer a la corrupción, sobre todo, ¿no? sí, por supuesto no es fácil, pero creo, insisto, que durante el pasado sexenio, durante la implementación de la reforma, logramos avanzar. Ya logramos poner pica en Flandes en varias empresas que son emblemáticas y que sirven de ejemplo para que otras personas se organicen. Por eso es que vemos que viene también la contraofensiva. Y creo que hay posibilidades para que los jóvenes que están trabajando en sus empresas, que han logrado beneficios para sus compañeros trabajadores, los defiendan, pero también que lleven su ejemplo a otras empresas. Hoy día, por ejemplo, en San Luis Potosí, pues la liga sindical ya ha entrado en algunas empresas y cada vez se acercan más compañeros. No siempre se logra el objetivo, porque del otro lado, insisto, no están bancos, pero también vamos contra la falta de conciencia de nuestros propios compañeritos, pero se han logrado ya empresas donde se ha avanzado. Ahora mismo, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, se están preparando en San Luis Potosí todos los elementos para que las personas trabajadoras de BMW busquen cambiar de organización sindical. Hemos tenido resistencias por parte de la empresa que de manera, digamos, civilina ha intentado decir yo estoy totalmente dispuesta al cambio y la democracia, pero que ponen obstáculos a nuestros compañeros para asociarse en la liga. Hemos logrado vencer esos obstáculos y ya tenemos los requisitos legales para ir a lograr que esos compañeros tengan la posibilidad de, con su voto, decidir. También nosotros les decimos, nosotros no venimos a defenderlos, venimos a darles los instrumentos para que ustedes se defiendan. Y ahí está. ¿Cómo lo hacemos? Asegurando que mediante el voto secreto, directo, informado, puedan votar.
Si ustedes quieren continuar en la misma situación, ahí ya qué culpa tiene el cambio, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso, yo siento que va a seguir funcionando. También creo que este acercamiento, ya hablando un poco políticamente, este acercamiento del gobierno federal con los sindicatos tradicionales es transitorio. Creo que es parte de la resistencia hacia el gobierno de Estados Unidos, pero me queda claro que ahora que empiece la revisión del tratado comercial, me queda claro que la parte laboral y estos temas del fortalecimiento de la autoridad federal, donde decimos hay mucha debilidad porque no hay presupuesto, y de la promoción de la negociación colectiva auténtica como exigencia de nuestros socios comerciales, va a obligar al gobierno mexicano a ya y a regresar a lo que estábamos antes. Andrés Manuel nunca permitió que se le acercaran esos sindicatos bandidos. Y ahora, lamentablemente, en este gobierno ahí nos vemos un día sí y otro también, tomándose foto en la secretaría. Pero pareciera ser que en el pasado gobierno, estos sindicatos tradicionales que podemos llamar, pues lo único que hicieron fue cambiar, ¿no? De nombre para acercarse al gobierno y crear nuevas organizaciones con una bandera diferente, pero siguen siendo lo mismo, ¿no? Ellos son lo mismo, a ellos los promueven las empresas porque a las empresas les conviene que ellos estén ahí, porque ellos no defienden los intereses de la empresa, les dan facilidades. Y pero del lado del gobierno, en el gobierno anterior, no veíamos esto que estamos viendo ahora. Sí, sí hicieron sus cambios camaleónicos, se cambiaron de nombres, se inventaron adjetivos, pero claramente cuando las personas trabajadoras tienen posibilidad de escuchar a alguien que dice, les explica y les da ejemplos de que sí se puede, hay posibilidades de avanzar. La verdad es que los trabajadores no debieran estar esperando que el gobierno cambie. Los trabajadores lo que deberían estar esperando del gobierno es que simplemente garantice unas instituciones que verifiquen que se cumplan los derechos y que no sea cómplice de modelos económicos como este. Yo esperaría que eso se dé, pero también tengo la confianza, tengo yo 45 años en la lucha obrera y entonces nunca hemos avanzado tanto como ahora, ¿no? Entonces, lentamente, pero ahí va, y viendo que ahorita estamos en una etapa de resistencia a los embates. Y creo que los muchachos que están en el proyecto han demostrado que están dispuestos a resistir, porque saben, por ejemplo, caso Goodyear, ahí se logró aplicar el contrato ley de la industria obrera, que los empresarios decían que ya estaba muerto, pero cuando se logró por medio del tratado comercial, por medio de procedimientos legales, logramos que se aplicara y los compañeros vieron su beneficio. De inmediato su aguinaldo subió a 44 días. De inmediato se les aplicaron las 40 horas, sin estar esperando la reforma pitera esta que tenemos de 40 horas, impuestas 40 horas. Entonces, esos compañeros, evidentemente que saben que el regreso de aquellos sindicatos para ellos va a representar un retroceso de lo que ya obtuvieron. Pero hay industrias donde sí ha habido retrocesos, ¿no? Por ejemplo, la industria minera, donde han limitado ya el reparto de utilidades, Sí, algunas la, la, cuestiones, industrias que pareciera ser que no tiene para cuándo resolverse. no, yo creo que sí, yo creo que sí, obviamente sí hubo un retroceso para algunos. Esa reforma de las utilidades para limitar al 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años, tiene una doble lectura. Benefició a muchos trabajadores que ganaban poquito y perjudicó a algunos que ganan más, como es el caso de la industria minera. Pero también ahí ya Ajá. tenemos el caso de que como es un sindicato fuerte, ya está logrando hacer valer por la vía del contrato que se aplique el reparto de utilidades como dice la Constitución y no como dice la ley. Y esto tiene que ver con un punto. Los sindicatos debieran tener la fuerza suficiente para hacer valer esos derechos. En México es de los países donde tenemos más reglamentación.
En los países donde hay mejores derechos laborales, que son los del norte de Europa, no hay tanta reglamentación laboral, pero hay sindicatos fuertes y hay trabajadores con conciencia de clase. Pero creo que ese es el punto. Sí ha habido retrocesos, ha habido avances, pero también depende de cómo lo estemos valorando y trabajando. Ya me gusta verlo por el lado positivo. Hoy tenemos derechos que antes no se hacían valer o que no teníamos, o que estaban en la ley y los sindicatos los utilizaban para beneficio de las cúpulas. Hoy se pueden usar para beneficio de las personas trabajadoras. Y así es en el tema del outsourcing, por ejemplo, logró que muchas personas se incorporaran a las nóminas, pero también ha permitido que se preste a nuevas simulaciones. Pero lo interesante ahí sería que las personas trabajadoras hagan valer esos derechos. Y eso es lamentablemente lo que aún nos está faltando. Pero que yo confío en que con los pocos ejemplos de lucha organizada se vayan incorporando más personas con espacios como el de ustedes, que nos permiten hablar libremente de estos temas, más gente esté enterada. Claro. Es muy interesante la plática, no quiero cansarlo a usted, a la gente. Espero pronto volvamos a otra plática, ya que ande por acá, por la Ciudad de México, y sigamos platicando este tema y otros más, ¿no? Como el caso de las condiciones generales de trabajo, de la burocracia y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y de esos supuestos sindicatos de la burocracia, que no son sindicatos, son clubes de amigos que venden plazas. Así Ya es. ya no me invitan a foros sobre el tema porque expreso así de esos sindicatos. En fin, pues yo agradezco mucho, Luis. Al contrario, abogado, muchas gracias por habernos pedido esta entrevista y le agradezco al público que nos está viendo. Hoy nos acompañó el abogado Pablo Franco Hernández, representante legal de la Liga Sindical Obrera Mexicana. Muchas gracias por sintonizarnos. Los esperamos aquí en su espacio Exprésate Libre en el programa Entre Amigos. Hasta pronto.